La ira de Dios o la ira divina, segunda parte. En el tema hemos visto que hay motivos por los que Dios manifestaba su ira al pueblo. Ahora miramos por qué el pueblo entendía la ira de Dios de esa manera. Para el pueblo de Israel, la imagen dominante del Dios en el Antiguo Testamento es el Dios de la justicia, y la ira era una manifestación de su justicia. Desde esta imagen entramos en la mente de los antepasados de Jesús. Hoy en día estamos acostumbrados a tener fe en creer en una vida después de la muerte, pero la mayoría de los autores de los libros del Antiguo Testamento no creían en una vida después de la muerte. Fíjate en Saduceos, en Lucas 20, 27 al 38. Es decir, ellos no tenían los conceptos cristianos de cielo, infierno, purgatorio. Entonces, durante muchos siglos antes de Jesús, ¿en qué creían los antiguos israelitas sobre lo que pasaba después de la muerte física? Básicamente creían en el Sheol o Seol. Era lo que les esperaba después de la muerte física, no era una condición. El Seol era un lugar, una fosa común de tinieblas y quietud, donde iban todas las almas, justos y malvados, no importaban las decisiones morales que habían tomado en la tierra. Era un lugar que les esperaba de la vida terrenal y el Dios de Israel. Con ese concepto de Sheol, la fe era una fe materialista, es decir, una teología que consistía en premios y castigos. Castigos que daba Dios en la vida terrenal, antes de la muerte física. Como no había un premio por la obediencia, Dios después de la muerte física, el premio de Dios fue recibido en la vida terrenal y consistía en larga vida, buena salud, suficientes riquezas para sostener a una familia tribu, sin preocupaciones y más importante también los descendientes, o sea, hijos varones que llevaban su nombre por generaciones. Igual, como no había castigos por la desobediencia, después de la muerte física el castigo de Dios fue recibido en la vida terrenal y consistía en una vida corta, enfermedad, pobreza, sin descendencia o muerte de hijos varones, o sea, el final del linaje familiar. Con esa fe entendemos mejor por qué los antiguos israelitas creían que la ira de Dios se manifestaba frecuentemente en la vida terrenal. Lee el Salmo 137. ¿Qué te llama la atención del Salmo? Imaginemos a una persona humilde. Fue despedida de su trabajo injustamente después de años de servicio, muy fiel y muy honesto. Esta persona se siente impotente frente a los poderosos dueños de la empresa. No tiene voz, no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene derecho. Entonces, en sus oraciones a Dios, la persona ora clamando justicia y a veces en su desesperación implora que un relámpago caiga encima de sus empleadores y los mate. Probablemente la persona sabe que nunca pasará así y que tampoco quiere que realmente sea así, pero la invocación trata de despertar a Dios para que le haga justicia como sea. Desde este contexto, entendemos mejor la imagen de la ira de Dios del Antiguo Testamento. La mayoría de las lecturas que expresan la ira de Dios fueron escritas desde la perspectiva oprimida, como la persona injustamente despedida, y no desde la perspectiva poderosa, como los empleadores. Sin embargo, el ambiente del Salmo 137 en Babilonia, Israel era un pueblo derrotado y exiliado. El poema es un cántico de resistencia lleno de sentimientos dolorosos y nostálgicos. Cantar canciones de Sión en tierra extranjera sería una afrenta, incluso una blasfemia. Israel es indefenso y grita a Dios que no se olvide de la alianza que tiene con el pueblo. El versículo 9 dice, dichoso el que agarre y estrelle a tus hijos contra la peña. Podemos escandalizarnos hoy en el siglo XXI, pero en el contexto de aquella época era una invocación de liberación de su esclavitud. Era un grito como el del pobre, un grito de impotencia, pero con esperanza. Por eso el concepto de despertar en el Antiguo Testamento es una importante invocación para que Dios se despierte y se fije en la condición miserable de su pueblo, provocando su ira
para que haga justicia por su pueblo, recordando su alianza con el pueblo elegido. Despierta, levántate en mi juicio, en defensa de mi causa, Dios y dueño mío, dice el Salmo 35, 23. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Espabilate, no nos rechaces para siempre, dice el Salmo 44, 24. Estas imágenes son para recordar la escena en el Nuevo Testamento cuando Jesús apacigua una tempestad. Marcos 4 del 35 al 41. Es el mismo concepto. Jesús vive en una época de grandes cambios por la crisis política y económica y donde gran parte de la población, el 80 o 90%, tenía grandes deseos que de lo alto del cielo viniera alguien que lo salvara. Era una época fundamental y religiosamente apocalíptica, una creencia en una vida después de la muerte, donde hay mucho movimiento de ese tipo, los esenios, los celotes, el movimiento del bautista, quienes esperan que ocurra algo que venga de lo alto. Por lo tanto, los dichos de Jesús hay que entenderlos en este contexto, donde la gran parte de la población vivía una enorme vulnerabilidad y que esperaba una profunda intervención de Dios. La ira de Dios es parte de esa intervención. ¿Qué te llama la atención del tema? ¿Cómo el concepto de la ira de Dios podría ayudarnos hoy en nuestros desafíos y vulnerabilidades? ¿De qué manera la ira de Dios podría ser una liberación de algo en nuestras vidas?